Vamos a hablar a continuación de un tema que impacta, que afecta a millones de personas en el mundo, pero también en la región, en nuestra región. Se trata del dolor crónico, que es un enemigo invisible. Despertar con dolores no permiten disfrutar el amanecer. Pasarse el día soportando una presión en la cabeza o acostarse sintiendo que no se va a poder descansar porque la lumbar o la ciática no te lo van a permitir. Esas son solamente algunas de las circunstancias que viven al menos 3 de cada 10 personas, porque se estima que la incidencia del dolor a nivel mundial aumentó considerablemente en la última década, alcanzando un 32.1%. Por eso, en el marco del 17 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial contra el Dolor, llamamos a hacer conciencia sobre este mal que afecta a tantas personas. Con nosotros está el doctor Pablo Corella, gerente médico de Asofarma para Centroamérica y el Caribe. Con él vamos a conversar. Le damos la bienvenida, doctor, e iniciamos. ¿Cómo se define el dolor y cuáles son las causas del dolor? Claro que sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por esa introducción que diste, porque él pues hace o resalta lo que se celebra el día de hoy, de hacer esa empatía y de reconocer el dolor en este día para ser reconocido propiamente, en este caso por nuestra región latinoamericana. El dolor bien lo definen o bien está definido como una experiencia sensorial. Es una experiencia, es algo que tenés que vivirlo, es algo que lo has vivido o lo vivirás. Hoy justamente escuchaba a un psiquiatra, neurólogo francés, que decía que el dolor es inevitable, lo vamos a tener, pero que el sufrimiento es selectivo, puedo elegir o no. Dicho eso, es una experiencia sensorial, y no solo sensorial, es emocional también, y esto hace que se individualice lo que es el dolor en sí y que sea percibido por cada persona como una experiencia única y personalizada de qué es el dolor. Por supuesto, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada ¿a qué? A un daño, a una lesión. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, ahí viene todo lo que es la clasificación del dolor, ¿verdad? El dolor agudo, por ejemplo, el dolor agudo es algo que me duele hoy, ¿verdad? Me duele en este momento. Me golpeo, me levanto con dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y luego está el dolor crónico. Entonces aquí definimos el dolor dependiendo de el tiempo. El dolor crónico es aquel dolor que eventualmente, acorde a la mayoría de entidades internacionales, se define en promedio un dolor que va a durar más de 3 meses. ¿Está bien? Y pues el dolor agudo es el que usualmente resuelve en días, por así decirlo. Posteriormente también tenemos el dolor de dónde viene su origen como tal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dolores que eventualmente pueden venir de todo lo que es músculo esquelético, cuando te doblas un tobillo, ¿verdad? Cuando te golpeas un músculo, una pierna, un brazo, o eventualmente cuando tenés alguna enfermedad que afecta a una articulación, en este caso puede ser reumatológica, ortopédica también, te puede estar provocando ese dolor. También tenemos el dolor a nivel visceral, cuando te dan esos dolores de estómago, ¿verdad? De diferente etiología, por supuesto, y está el dolor neurológico también, cuando el dolor es producido por alguna lesión que haya en nuestro sistema nervioso central o periférico, ¿verdad? Entonces esa sería, a grosso modo, pues, la definición del dolor y los diferentes tipos de dolor que eventualmente tienen. Y ahora sí, la etiología del dolor, pues ya ahí está todo lo que es el arte de la medicina para poder establecer cuál es el origen de ese dolor que está padeciendo la persona. Doctor, ¿cómo que ha aumentado ahora cómo que han aumentado las posibilidades del dolor? O sea, que en la última década ha aumentado un 32.1% el dolor. ¿Cómo así? ¿Cómo lo podríamos explicar? Eso es principalmente, bueno, porque hay una mayor cobertura de la seguridad social o eventualmente de los servicios de salud. Esto hace que eventualmente pues se logren captar. Hay una mayor concientización también al no vivir con dolor, ¿verdad? Hay también una concientización a nivel de sociedad como tal, en donde pues se insta a consultar más por el dolor. Antes pues alguien con dolor pues no consultaba o te decían, es que siempre te duele algo y pues simplemente se obviaba. Ahora no, ahora la posibilidad es de que no te duele algo y no tenés por qué vivir con ese dolor como tal. Entonces esto hace que eventualmente al tener una mayor cobertura, tener un mayor acceso a medios de salud, pues las consultas por dolor se incrementen también. Y no solo eso, sino que también el avance de la tecnología y la ciencia nos permite diagnosticar cuáles son los orígenes de esos dolores y por ende tratarlos también con una mayor eficacia. Entonces, pues por ahí esto hace que sí, que el dolor crece
pero también puede ir asociado a que hay una mayor captación de este dolor como tal, ¿verdad? Y una mayor empatía y conocimiento por parte de las personas. Entendido. Pudiéramos decir que el tema de o sea, quizás es otra cosa, pero lo pregunto precisamente por la curiosidad y porque no lo sé. La fibromialgia, ¿qué tiene que ver con este día, con el dolor? Fibromialgia es un tipo de dolor. Está bien. Es un diagnóstico que eventualmente se hace a nivel de reumatología, más frecuente en mujeres, usualmente entrando en la menopausia o posterior a la menopausia también, en donde pues hay dolor. La principal causa es ese dolor en grandes masas musculares, principalmente espalda y demás. Hay puntos de dolor específicos que el médico especialista se encarga de establecer el diagnóstico, hacer exámenes y demás. La fibromialgia existe. La fibromialgia es un dolor que, a pesar de que es somático, tiene muchas connotaciones. Ya hablamos de que, bueno, menopausia, entonces estamos hablando de cuestiones hormonales también, pero me duele, por ejemplo, la espalda. Entonces ahí también está la parte musculoesquelética. Entonces, a final de cuentas, la fibromialgia es un muy buen ejemplo para establecer de que tiene muchos orígenes de dolor, y que por ende muchas veces es obviada. Muchas veces, es que te duele, todos los días te duele la espalda. Sí, pero tomate algo ahí ya, y ahí quedó. Y no, muchas veces eventualmente hay que establecer un adecuado diagnóstico porque también está asociado a estados psicológicos. Personas que tienen o sea, a la depresión, a la ansiedad. Un simple problema te puede causar un dolor de cabeza. Porque como dicen, te puede somatizar de manera física, que casi siempre es así. Las emociones van al estómago, a la piel, así, a todas partes del cuerpo. Exactamente. Entonces, la fibromialgia es un muy buen ejemplo en donde, como ves, en cuestión de 10 segundos, pues abordamos diferentes tipos de causas, diferentes modalidades que pueden estar ejerciendo ese dolor como tal y que por ende se debe establecer un diagnóstico adecuado y no simplemente decirle, mira, es que eso ya es porque ya estás ahí en esa edad o porque siempre te ha dolido todo. No. Doctor, ¿es correcto beberse un calmante siempre que le duele algo a uno? Idealmente es una pregunta interesante, sobre todo por los medicamentos que se anuncian en todos los medios, ¿verdad? Sí, porque hay dolores, hay medicamentos, incluso hasta para el dolor de ojo. Claro. Dolor de ojo, tómate tal cosa. Idealmente, como médico, consulte a su proveedor de salud, de confianza. Él es el que eventualmente le puede guiar para establecer un buen diagnóstico y recomendarle la mejor terapia posible. Ahora bien, esto sabemos que pues no va a ser así, entonces la idea es que se reconozca que pues si el dolor no se alivia, tengo que consultar, ¿verdad? Que ya me tomé la pastillita y a mí no me hizo nada, entonces mejor vaya. Pero final, no existen otras cosas, no existen otros métodos para aliviar un dolor. Por supuesto que sí. O algo. El manejo del dolor, dependiendo de su origen y su etiología, usualmente tiende a ser multifactorial, ¿verdad? Son muchos factores los que eventualmente nos van a ayudar a combatir el dolor, ¿verdad? Técnicas de relajación, el conciliar adecuadamente el sueño, por ejemplo, dependiendo de su origen también, hay medicamentos orientados a los diferentes tipos de dolor, ¿verdad? Dependiendo del diagnóstico que lo esté produciendo. La fisioterapia es importantísima también para lo que es el manejo del dolor y ahí podríamos seguir hablando, ¿verdad? Doctor, pudiéramos decir que el dolor es la señal de advertencia de que algo no está bien. Ahí está. O sea, no es tan mal. A ver, es incómodo vivir con dolor, pero ese dolor lo que te está diciendo es ponle atención a algo. Usted lo acaba de mencionar y fisiológicamente resumiste todo lo que es el dolor como tal. El dolor es una alarma, es algo que le dice a usted, hey, algo está pasando. Entonces no se supone que uno tenga que vivir con dolor. Totalmente de acuerdo. Cuando te llega un dolor es porque tienes que ponerle atención a esa alarma y ver qué hay detrás de eso. Totalmente, totalmente. Algo tan simple como un dolor de cabeza. Siempre me da dolor de cabeza. Pero si ese dolor de cabeza te empieza a dar más frecuentemente, la intensidad empieza a incrementarse, te empieza a comprometer la visión, la audición y demás, puede ser algo tan terrible hasta pensando en un tumor o en alguna otra cuestión. Claro. Entonces, o algo tan simple como una revisión a la vista. O algo tan simple, me quitaste las palabras de la boca, como una revisión de la vista también. El todo es que no se puede vivir con dolor. Escuchaba una frase una vez, que incluso me metí a ver de quién era, pero no sé, que decía que el único dolor tolerable es el dolor ajeno.
Entonces imagínate, ¿verdad? La idea no es eso, no es justamente eso lo que se busca. La idea es que no sea tolerable, que más bien la idea es buscar esa empatía, ¿verdad? De que, mira, te duele, pero yo siempre he visto que te duele, yo sí voy a buscar ayuda. ¿Y qué te han dicho los doctores? Si no te han aliviado, bueno, hay otros especialistas, hay otros lugares donde puedes atender e ir a aliviarte. Al día de hoy, con las especializaciones que tenemos a nivel médico, con las tecnologías, con las terapias y demás, pues hay tratamientos muy efectivos que llegan a aliviar ese dolor, ¿verdad? Es así, doctor. Muchísimas gracias. Cerramos este programa con esta conversación tan interesante y me imagino que muchas personas sacarán provecho de ella. Hoy es la fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Dolor y queremos llamar a la conciencia sobre este mal que afecta a millones de personas alrededor del mundo y también en nuestra región, en Centroamérica, en América Latina. Acérquese a su médico. No es necesario vivir con dolor. No tiene uno por qué acostumbrarse al dolor. No hay que vivir así. Vaya a su médico, dígale lo que le pasa, busque ayuda, busque medicación o, como mencionaba el doctor, busque maneras alternativas, terapia, descanso, masajes, manejo del estrés. Cuando digo terapia me refiero también a terapia psicológica, porque como usted bien mencionaba, drenar una emoción estancada, que no es buena, también lo va a liberar de ese dolor que usted siente en la espalda, como que no se le quita, por decir una cosa. Pero de verdad, muchísimas gracias, doctor, porque sabemos que esta conversación va a ser muy útil para muchas personas. Hemos conversado con el doctor Pablo Corella, gerente médico de Asofarma para Centroamérica y el Caribe. Hemos hablado sobre el dolor. 3 de cada 10 personas viven al menos con dolor, porque se estima que la incidencia de dolor a nivel mundial ha aumentado en la última década, alcanzando un 32.1%. Doctor, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, para servirles.